castigo porque desobedeció la voz de Dios. No, que no eran sus papás, sí, Dios estaba usando a sus padres. Y le estaba diciendo, hey, vete, deja aquella filistea, búscate a alguien ahí en la iglesia, la casa del alfarero, en tu pueblo. Alguien que ame a Dios. Pero Sansón fue necio, no, esta me agrada. Hay una historia en 2 de Reyes 5:11 al 12, Naamán, un hombre lleno de lepra. Él necesitaba un milagro, él llegó, amén, en busca del profeta, aleluya, y por un milagro. Pero este hombre le molestó el hecho como Dios iba a hacer el milagro. Y le dice, vete al río Jordán, mira, quiero que te zambutas 7 veces ahí y vas a salir limpio. El río Jordán. Y yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Israel y ha visto el río Jordán, y yo creo que muchos teníamos la expectativa que iba a ser un manantial y agua cristalina, y no es agua cristalina, no es un manantial y algo parecido. Es un río común y corriente, el río Jordán, y yo me imagino que eso es lo que vio Naamán. No, pues en mi tierra hay unos espléndidos, hasta a lo mejor de pura piedrita, bonitos, y pececitos de colores, en eso, ¿por qué no voy mejor? Y se fue molesto porque incluso ni el profeta salió a recibirle. Pues, ¿quién se cree el profeta? Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Agua y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Qué interesante historia, porque cuántas veces cristianos se han ido enojados después de recibir dirección en su vida. Oh, cuántas veces cristianos después de un sermón, después de una consejería, se queda el pastor y a ver cómo va a reaccionar. A ver, ojalá reaccione correctamente. Ojalá haga lo correcto. Pero cuántas veces se va enojado. Se van enojados, molestos. Este hombre quería mover a Dios a su manera. Quería que el milagro sucediera como a mí me gusta, como a mí me parece mejor. Y se fue enojado. Se fue molesto. Pero ¿sabe una cosa? Se fue con su lepra. ¿Cuántas veces cristianos siguen con su lepra? Con su problema, con su necesidad. ¿Por qué? Porque no les gusta como Dios quiere manejar sus vidas. Porque no les gusta como Dios quiere llevarles a tener ese destino, esa sanidad, ese milagro en sus vidas. Jonás, recuerda, se quedó atrapado en una ballena, dentro de una ballena. ¿Por qué? Por huir de la voz de Dios. Oh, hermano. El joven rico, amén, un hombre que llegó deseoso de ser usado por Dios, de heredar la vida eterna, amén, y Dios le reta y le confronta, amén, y le habla de los mandamientos, y él dice, lo he hecho, he obedecido todo esto, pero le hacía falta algo, y Dios se lo dice, ¿sabe? El Señor nos lo va a decir cuando nos haga falta algo. Él va a hablar, una y otra vez va a hablar a nuestra vida, y el Señor le dice, ok, te hace falta algo. Vende todo lo que tienes, a los pobres y sígueme. Yo no sé si al final el Señor iba a permitir que él hiciera esto, pero él estaba probando su corazón porque él tenía un problema con el dinero. Si tú arreglas este problema, si tú lo haces de esta manera, la vida eterna es tuya. Pero ese pequeño detalle le costó un destino y sobre todo el destino eterno. Ese pequeño. ¿Sabe? Yo veo las iglesias y cristianos que hacen muy buenas cosas, involucrados, decía al inicio de este sermón, oran, están en servicios, hacen esto, hacen lo otro, pero hay algo, ¿sabes?, que no quieren cambiar, y ese algo los frena, ese algo los tiene dando vueltas en el desierto y no llegan a la tierra prometida. Acab, un hombre que se enojaba con el profeta, porque dice ahí en 1 Reyes 22:8, amén, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. ¿Sabe? Es porque
Cuando Dios le hablaba a este hombre, le desbarataba sus planes. Porque Dios quería darle el destino, Dios quería prevenir, Dios quería guardar a Israel sobre todo. Y es ahí donde yo, hermano, pienso acerca de la vida cristiana. Y cuando Dios habla en nuestra vida, que no se trata de lo que queramos escuchar, sino lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Muchas veces podemos entrar a una iglesia ya con todo definido. No, yo quiero que me hables en esta área, en esta otra, lo otro, y que el pastor me dé palabra, y quiero que... No, es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. No, hoy no te quiero hablar de eso. Hoy quiero hablar de tu falla. Hoy quiero hablar de eso que te hace falta. Hoy quiero hablar de algo que necesitas arreglar. Hoy quiero hablarte de algo a lo cual tienes que renunciar. Oh, hermano, y cada sermón nos va a hablar de áreas. Y quizá no tenemos el tiempo para hablar de áreas, pero sí el tiempo para hablar, aleluya, de que Dios realmente una y otra vez hablará a nuestro corazón, a nuestras vidas. Y la obediencia será fundamental para que Dios se involucre en nuestras vidas. En Jeremías hubo un pueblo, hubo gente que le dijo, ahí en Jeremías 44:15, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Imagínense. Gente que está identificando que es palabra de Dios, pero depende de quién venga. Eso destruye, eso frena, eso roba las bendiciones. Oh, depende de quién sea. Que venga el pastor Mitchell y me diga, si no, no. Si el pastor Campbell viene a mi casa y me dice, cambio. Si el pastor Gil y me dice, pero tú quién eres. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos. ¿Sabe quién pierde en esto? Uno. Porque uno como pastor sigue. Dios sigue. La Biblia sigue. El cristiano sigue. Lo que perdemos somos nosotros. Cuando decidimos no oír la voz de Dios. Finalmente, hermano, yo quiero hablarles porque esto se trata del destino. Y es a donde Dios quiere llevarnos. La obediencia, aleluya, o nuestro destino estará ligado a la obediencia a las instrucciones de Dios, cualquiera que ésta sea. En un sermón como este abarca todo lo que usted ha escuchado y todo lo que va a escuchar los próximos meses o años. Amén, pero nuestro destino estará ligado a cómo tratamos la dirección de Dios sobre nuestra vida, porque esa va a venir de muchas maneras. Oh, seguramente una iglesia como esta, amén, es rica en predicadores, es rica en consejería, amén, en hermanos en Cristo que puedan ayudar, que puedan edificar. Pero ¿cómo va a tratar usted la palabra de Dios en su vida? No solo se trata, dice el Señor, del Señor, sino del que hace la voluntad de mi Padre. No solamente se trata de tener un don, un talento, amén, o tener grandes cantidades, que es importante, aleluya, es parte de la vida cristiana, dones, talentos, finanzas, generosidad. Pero se trata, aleluya, muchas veces hacer lo que debemos de hacer o cambiar cosas que tenemos que cambiar. No solamente se trata de decir Señor, Señor. Es como cuando usted va al médico, si usted ha ido al médico y el médico le da una receta y nada va a cambiar si usted no hace lo que dice esa receta. Yo no sé si aquí se usa, yo me imagino que sí, pero vamos al médico y el médico, mire, usted necesita tomar este medicamento cada 8 horas y usted se va a sanar, o cada 4 horas, y para que usted esté bien. Ok, doctor, muchas gracias. Oh, qué buen doctor es usted. Incluso nadie me había dicho algo así. Oh, qué bueno. Y usted agarra la receta, la dobla, la guarda en su cartera, en su bolsa, y ya, nunca más la vuelve a ver. Usted no se va a aliviar, usted no se va a recuperar, usted va a tener un problema físico real en su vida, ¿sabe? Literalmente es lo que muchas veces el cristiano puede estar haciendo con la dirección de Dios. Pero no es otra cosa más que recetas para nuestras vidas, para cambiar. Si tan solo Saúl se hubiera mantenido obedeciendo a Dios, a lo mejor no existiría un David, no existiría un Salomón,
o a lo mejor Dios les hubiera dado otro tipo de destino a ellos. Pero el plan de Dios para Saúl era un reinado, un gran destino. Si tan solo él se hubiera mantenido obedeciendo la palabra de Dios, la dirección de Dios, aleluya, Dios hubiera traído un gran destino en su vida. Muchos hombres, muchos cristianos se han quedado en el camino como Saúl por desobediencia. Si la obediencia, hermano, nos bendijo o nos empezó a bendecir cuando iniciamos en los pies de Dios, cuando no teníamos nada, cuando estábamos llenos de problemas, ¿qué nos dice que ahora no es tan importante la obediencia? La obediencia sigue siendo el camino. La obediencia sigue siendo el camino para que Dios siga bendiciendo nuestras vidas. El cristiano tiene que tener tres cosas muy claras en su mente, en su corazón. El por qué estamos en una iglesia. ¿Por qué estamos en una iglesia? Yo creo que no estamos aquí porque no teníamos nada que hacer, o porque las cosas no estaban saliendo perfectas. ¡Oh, qué bien estamos! Mira la mejor familia, la mejor economía, todos sanos, todos bien, contentos. ¡Qué bendición! Y pues no tenemos nada que hacer, vamos a la iglesia, a ver, pasar el tiempo. Siendo honestos, a lo mejor tuviéramos una carne asada, béisbol, fútbol, para pasar un tiempo de refrigerio. A lo mejor hay otros lugares más importantes donde pasar un buen tiempo, si lo queremos ver como el mundo lo ve. A una iglesia, hermano, pasamos buen tiempo sin duda, pero llegamos a una iglesia porque vivir a nuestra manera no funcionó. ¿O a poco sí? Llegamos a una iglesia porque vivir a nuestra manera no funcionó. Y dos, que Dios usará muchas veces, no solamente su Biblia, la palabra de Dios, pero a hombres para hablar a nuestras vidas, a seres humanos, para hablar a nuestra vida. Le digo esto porque hay gente cristiana que se le van viendo puras visiones. Y no, que vio un ángel y que un sueño y que una visión y que el detalle que tiene muchos problemas para escuchar un sermón en una iglesia. Ese tipo, no digo que Dios no pueda hacer, Dios lo hizo en la Biblia y ángeles y visiones y lo puede hacer. Él es Dios y lo puede hacer. El punto es que muchas veces cristianos que hablan de esta manera, que la gran mayoría tiene muchos problemas para escuchar la voz de Dios a través de un hombre de Dios. Oh, Dios y yo solamente. Ok, ahí hay un problema. Y la tercera cosa, hermano, es que cuando Dios sabe que quiere bendecirnos, quiere traer un destino a nuestra vida, aunque interfiera con nuestros planes, con nuestra manera de pensar, aunque yo quiera hacer esto, pero Dios quiere que lo haga de esta manera porque Él quiere traer un destino a nuestras vidas. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oh, hermano, la obediencia, el camino a la bendición. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo no disfrutaba cada vez que mi padre me corregía con la varita mágica sobre todo. Yo no lo disfrutaba. Hubo llanto, hubo dolor, hubo lágrimas, hubo molestias. Pero hoy tengo muchas de esas cosas. No lo entendía. No era motivo de gozo cuando algún cristiano muchas veces entra a la oficina con el pastor y uno ve cómo sufre cuando es reprendido. Entró con ese gozo, ese entusiasmo y lo vemos que no sale con el mismo gozo. Porque no es fácil. La disciplina, la corrección es fácil, pero es medicina para nuestro cuerpo. La palabra de Dios es medicina para tener un destino. Al final, Naamán, después de que hizo su berrinche, le aconsejaron, obedece, y lo hace. En 2 Reyes 5:14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra, podría haber dicho de Dios, pero dice, del varón de Dios. Hay cosas que yo siempre digo, Dios podía haber evitado decirlas.
¿Por qué no digo conforme a la palabra de Dios? Porque Dios nos deja mensajes subliminales, sutiles por ahí. Dice, conforme a la palabra del varón de Dios. O sea, no solamente eres tú y Dios. Dios va a usar un varón de Dios para hablar a tu vida. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Si queremos bendición, si queremos ayuda, si queremos que Dios transforme, si queremos ver milagros, tiene que ser a la manera de Dios. Es Dios el que va a poner las condiciones. Algunas nos favorecen, algunas nos agradan, pero hay otras que va a ser difícil. Pero vale la pena obedecer y tener la actitud que el salmista tuvo. Ahí en Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La actitud correcta. Y termino esta noche con esta historia de aquella anciana que salía de la iglesia. Y una amiga se la encuentra afuera y le pregunta a esta mujer, ¿se terminó el culto? ¿Se terminó el sermón? La anciana le contesta, sí, ya predicaron, dice, pero no se ha terminado. Ahora voy a hacer mi parte. ¿Y cuál es esa parte? A vivir lo que hoy predicaron. Esa es la actitud que realmente cambia y bendice la vida del cristiano. Hay tanta gente que entra a las iglesias y sigue siendo la misma persona. ¿La culpa la tiene Dios? No. La culpa la tenemos los seres humanos cuando cerramos nuestro corazón. La bendición está en la obediencia. Es lo que Dios quería mostrarle a Saúl y lo que él quería para Saúl. Pero Saúl tomó su decisión. ¿Cuál es la decisión que usted ha tomado? ¿O cuál es la decisión que va a tomar usted esta noche? La caída de un cristiano, un destino de un hombre de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro por un momento en reverencia a Dios. Aleluya. Yo quiero hacer un llamado rápidamente, quiero dirigirme, amén, a la iglesia. Amén. Mientras usted está con su rostro inclinado, ojos cerrados, en reverencia a Dios, quisiera aprovechar este momento para hacer